Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos ya. Gracias por venir. Es el 7º año que organizamos un evento para clientes en el que estamos en condiciones de responder a todas las preguntas, dudas o peticiones que tengan para nosotros, los gestores. Y el sistema lo hemos cambiado este año. Hemos establecido un sistema de tarjetas porque, dado que la asistencia es la más numerosa que hemos tenido, y bueno, que algunos clientes han quejado de que a veces era un poco lento el proceso, pues yo creo que el sistema de tarjetas, pues a ver si es una mejora para este año. Si no es una mejora, el año que viene la cambiaremos, intentaremos encontrar otro sistema. Antes del turno de ruegos y preguntas, vamos a hacer una breve presentación, Álvaro y yo, en la que, bueno, por lo menos con las 4 o 5 cosas que creemos más importantes, los conceptos más importantes en estos momentos turbulentos, creo que deben de quedarle claro a todos los clientes de Bestinver. Después de ello, todas las preguntas que surjan o las dudas que siga habiendo, pues estamos encantados de responderlas. O sea que vamos a empezar. Bueno, perspectiva histórica. Hombre, lo primero que queremos decir es que, a pesar de la presentación la vamos a centrar en las caídas de los últimos 6-7 meses. Evidentemente no vamos a hablar del pasado y lo bien que lo hemos hecho en el pasado, sino de las caídas de los 6 o 7 últimos meses. Lo que está claro es que no hay que perder la perspectiva ante las caídas, y las primeras 2 transparencias nos vuelven a retrotraer a la historia y especialmente a las rentabilidades históricas medias anuales. A pesar de que en los últimos 7 meses en Bolsa Española, que es este chart lo demuestra, pues hemos caído un 20%, la rentabilidad media anual ha sido del 20,82%. Esta rentabilidad media anual en junio era del 21 y pico, es decir, que en el largo plazo, cuando estamos hablando de 5, 10, 15 años, las caídas del 15, 20, 25% se convierten en algo absolutamente irrelevante. Decimos esto para Bolsa Española y la situación es exactamente la misma para Bolsa Internacional. En junio teníamos una rentabilidad anual media del 11,5-12%, ahora tenemos una rentabilidad media del 10,70%. Insistiendo en que el índice ha tenido una rentabilidad del 1% anual en estos 10 años en los que llevamos trabajando en Bolsa Global. Es decir, lo hemos hecho un 9% mejor que el índice. Estos 2 charts lo único que quieren decir es que a largo plazo las caídas del 10, 15, 20% son irrelevantes. Lo cual no quiere decir que no duelan a corto, ¿no? Pero a largo plazo la realidad es clarísima. También queremos contestar a una segunda cuestión. Obviamente, después de 5 años de subida de los mercados, pues muchos clientes son conscientes del peligro que a veces los mercados entrañan. Entonces, lo único que queremos decir con este chart y el siguiente es que ese 20% anual que hemos obtenido en España y ese 10% anual que hemos obtenido fuera de España, pues prácticamente 7-8 puntos mejores que los índices de referencia, se han obtenido, en el caso español, con 17 trimestres de pérdidas. Es decir, hemos tenido un 20% de rentabilidad anual media con 17 trimestres de pérdidas. Hay que recordar que ese 20% anual, yo entiendo que en Europa, y yo casi seguro que en Estados Unidos, no hay un fondo que haya tenido desde el año 93 un 20% de rentabilidad anual. Bueno, si lo hay, pues puede haber 1 o 2, un fondo especializado en biotecnología, en fin, algo muy particular. Es decir, es interesante conceptualmente pensar que el fondo que más rentabilidad ha obtenido en los últimos 15 años, posiblemente en Europa y en Estados Unidos, ha tenido 17 trimestres de pérdidas. 1 al año. 15 antes de junio, si descontamos los 2 últimos, para los clientes que invirtieran antes de junio, prácticamente en un tercio de los trimestres, como decimos ahí, un 28% del total de trimestres en pérdidas. Curiosamente, para el fondo internacional, la proporción es relativamente parecida. Si consigo pasar. Sí. Hemos tenido 12 trimestres negativos en 10 años que llevamos trabajando. Algunos trimestres con pérdidas, como en el año 2002, del 24% o del 23%. Y a pesar de eso, insistimos, hemos obtenido un 10 puntos más de rentabilidad que el índice de referencia. Al final, la conclusión de esto es que, inevitablemente, si uno quiere obtener rentabilidades que no son el 3 o el 4% que se obtienen con la renta fija a corto plazo, pues tiene que atravesar la travesía del desierto de los periodos bajistas. El que no sea capaz
psicológicamente o bueno, intelectualmente de atravesar esos periodos, pues no está preparado para invertir en bolsa. Pero desde luego nuestra experiencia es que son inexorables, que cada X tiempo, cada 5, cada 8, cada 10 años, vendrá un periodo de fuertes caídas que hay que asumir en las cotizaciones, y aunque sean temporales. Lo bueno de estas caídas es que, por lo menos en nuestro caso, han sido relativamente cortas y enseguida pues nos hemos recuperado. ¿Qué es lo que queremos indicar en las dos siguientes transparencias? Muchos clientes nos han preguntado en estos meses que cuánto va a durar, y como hemos dicho en nuestras cartas y en nuestros comunicados, pues no tenemos ni idea de cuánto va a durar ni la profundidad de la caída. Lo que sí podemos es ver lo que ha pasado, por lo menos con nuestro tipo de inversión y con la manera que tenemos de trabajar nosotros en anteriores ocasiones. Y aquí pues tenemos otra vez dos tablas para ver lo que ha pasado cuando hemos caído en España y fuera de España. Aquí tenemos las caídas más importantes que hemos tenido en bolsa española. La media de todas ellas es del 14,73 de caída, y la recuperación en los 24 meses siguientes ha sido del 62% en esos 24 meses, es decir, un 30% anual. Hombre, hay que ser optimistas. Parece ser que después de caídas significativas, enseguida y se producen revalorizaciones también significativas. Esto incluso se ve todavía más claro y más agravado en los fondos globales que gestionamos. Hemos tenido pues un número de caídas importantes que, digamos, que calculamos en media, que han sido del 25%, se ve bien, ¿no? Con rentabilidades posteriores en los 2 años siguientes pues más fuertes que las españolas. Como en España caíamos el 15%, pues nos recuperamos un 60%. Aquí, como caemos el 25%, nos recuperamos un 95%. Esta es la historia. O sea, insistimos todos estos meses en que no vamos a firmar en ningún papel que vamos a subir un 100% en los próximos 2 años. Pero, francamente, creo que las cosas pintan bastante bien, además de no solo por las cotizaciones de los fondos, sino porque, como veremos ahora, lo que tenemos dentro de las carteras son valores extraordinarios, ¿no? Es decir, como resumen, que para obtener rentabilidades a largo plazo hay que pasar por periodos duros, que los periodos duros en el contexto del largo plazo no tienen importancia y al final, pues con los periodos positivos, de los que no hemos hablado, obviamente, pero que todos conocemos que han sido muchos, se ven compensados claramente, y que además esos periodos malos pues no suelen durar mucho. Entonces, ¿qué nos ha pasado en estos 6 o 7 meses? Que como todos los que nos vienen siguiendo pues saben que venimos diciendo hace tiempo que hay una burbuja financiera, inmobiliaria, no solo en España, sino global, o sea, que parece que más o menos hemos previsto lo que iba a ocurrir, y resulta que hemos caído como casi todos en estos meses. Bueno, pues lo que pensamos que ha ocurrido es que, para empezar, después de 5 o 6 años en el que nuestro tipo de inversión estaba en boga, pues hemos estado de dejar en boga, especialmente en el mes de noviembre y en el mes de enero. Ha habido un comportamiento muy malo de las compañías pequeñas y de valor, es decir, nuestra especialidad y en lo que solemos intentar encontrar oportunidades en estos últimos 7 meses. Además, esas caídas se han agravado en enero, que, como todos ustedes saben, empezó de una manera escandalosa. Son unas caídas del 18% en nuestros fondos y en los mercados del 16 o del 15, 17%. Afortunadamente, las caídas de enero, desde nuestro punto de vista y según nuestro análisis, se debieron a factores técnicos, no a factores de fundamentación de nuestras compañías. Y nuestro análisis es que esas caídas se deben a las razones que damos aquí. Primero, debilidad de coinversores en compañías. ¿Qué quiere decir esto? Pues asumimos que nosotros invertimos en Telefónica y que otros señores, pues digamos que se endeudan para comprar Telefónica. Entonces llega un momento en que el barco le dice: oiga usted, que es que está cayendo Telefónica, me tiene que devolver el préstamo. Pues ha habido una cantidad importante de operadores en el mercado endeudados que han tenido que inexorablemente vender sus acciones porque el banco les obligaba, el banco o el prestamista de turno. Eso ha provocado caídas a cualquier precio y de cualquier manera. También ha habido cierta falta de recursos en el sistema financiero global, que ha provocado un poco lo mismo, o sea, situaciones de complicación y de ventas forzadas, que, triste y sinceramente, para una persona que está en la otra parte de la mesa, son las mejores caídas, cuando un señor está obligado a vender porque no le queda más remedio, no puede negociar bien el precio y no puede hacer las cosas bien. Eso creo que nos va a venir razonablemente bien a nosotros a largo plazo, ¿no?
Bueno, ahora hemos estado hablando del precio de nuestros fondos, es decir, de la cotización de las compañías que lo componen, pero no hemos hablado todavía del valor de lo que hay dentro de los fondos. Como todos ustedes saben, para nosotros es esencial distinguir el precio del valor, porque si no, no nos dedicaríamos a esto. Lógicamente, si pensábamos que el mercado refleja el valor de las cosas en cada momento, pues compraríamos un índice y nos iríamos a casa. Nosotros pensamos que a veces el mercado no recoge el valor de las cosas. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar un poco de valor. Y para mí, esta es la transparencia más importante del día. Si uno la entiende y se la cree, pues los próximos 10 años los va a tener de una tranquilidad pasmosa y de una rentabilidad razonable. Hay que hacer un pequeño acto de fe, pero es la realidad de las cosas. Voy a intentar explicarla despacio y si alguien tiene alguna duda, pues luego volvemos a insistir. Bestinver Internacional. Valor liquidativo, es decir, lo que sale todos los días en los periódicos y en nuestra página web. A 30 de junio, 23 euros por acción. A 19 de febrero, 17 euros, una caída del 26%. Objetivo, es decir, lo que nosotros pensamos que valen las compañías que están dentro del fondo. 38,8 a 30 de junio, es decir, un potencial de revalorización desde 23 a 38,8 del 69%. A 19 de febrero, el precio objetivo de Bestinver Internacional, según nuestra opinión, es 42,4, es decir, ha subido en estos 6 meses un 9,2%. Eso indica que la diferencia entre la cotización del fondo y lo que nosotros pensamos que vale se ha incrementado desde el 69 hasta el 150%. Es decir, una cosa que vale 42 ahora mismo está cotizando a 17. Ahora mismo el PER del fondo se sitúa en 6, o sea, en 6 años recuperamos nuestra inversión, cuando hace 6 meses tardaríamos 8,9 años en recuperar nuestra inversión. Esto es esencial. En estos 6 meses no solo no hemos destruido valor en los fondos, sino que lo hemos creado. Ahora veremos los mecanismos que tenemos para crear valor en una situación como esta. En Bestinver Bolsa, idem de idem. Valor liquidativo 47 euros a 30 de junio, ahora 38,9, caída del 17,7. Objetivo, es decir, lo que creemos que vale el fondo, 61,3 frente a 71,3, es decir, 16% de incremento. Potencial 83% frente al 30% del que hablábamos en mayo, si recordamos todos. El PER ha bajado de 11 a 8. Hay que decir que nunca hemos tenido unos PERs tan baratos y unos potenciales de revalorización tan altos en nuestro fondo. Es decir, el mercado nos está dando la mejor oportunidad que nunca nos ha dado para invertir, por lo menos en nuestro pequeño mundo de Bestinver, ¿no? De hecho, pues es la razón por la que ahora yo hemos hecho nuestra mayor inversión el día 14 de enero, ¿no? En Bestinfond, como es una mezcla de los dos fondos, pues exactamente lo mismo. O sea, el valor es la media de los dos y se ve que pues, el PER ha bajado de 9 a 6 y el potencial de revalorización de 57 a 130%. Es decir, no hay nada, digamos, negativo en el valor de los fondos en estos meses, sino que hemos aprovechado la coyuntura para crear valor. Luego hablaremos de ello, pero cuanto más movimiento haya en los mercados, cuanto más volatilidad, cuanto más follón, en términos técnicos, más posibilidades de crear valor tenemos nosotros. Eso sí, a corto plazo, pues uno se lleva unos sustos, pero si sabe lo que está haciendo, pues esa creación de valor se acaba reflejando a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos valor? Pues lo primero es el transcurso del tiempo. Al final, pues el crecimiento de las economías globales, pues este año va a ser el 4%. No va a ser el 5%, porque los Estados Unidos en una ralentización económica importante, y Europa también, pero China sigue creciendo al 10-11%, los países emergentes lo mismo. La media de todo ello va a ser un crecimiento global del 4%, o del 3,5%, si es que nos da igual, es un crecimiento razonable, con el que podemos vivir. Eso quiere decir que si nuestras compañías, que son compañías globales, porque como saben prácticamente no tenemos inversión en España, pues van a crecer un 4% al año. Eso quiere decir que si todo sigue en condiciones normales, pues supone un crecimiento mensual del 0,5 y un crecimiento anual del 5 o 6% del valor de las compañías. O sea, cada mes que pasa, cada día que pasa, las compañías valen más. Otras cosas siendo iguales, ¿no?
Luego, la segunda manera de crear valor es prever un poco las cosas negativas. En este caso hemos tenido bastante suerte, porque como todos sabemos, hemos venido hablando desde hace varios años, de hecho demasiado pronto, en España de la crisis inminente del sector inmobiliario, que luego no ha sido tan inminente, ha tardado, pero va a ser peor. O sea, como ha tardado tanto, pues va a ser peor. Y tardó tanto porque pues cuando teníamos inflaciones del 3 y 4%, pues el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés al 2%, entonces alargó artificialmente la burbuja otros 2 o 3 años. Bueno, ahora se va a pagar todo ello, claro. No, obviamente no estamos ni en el sector financiero, que es el peor perjudicado de una ralentización del sector inmobiliario, además del propio sector inmobiliario, obviamente, que es el principal damnificado. Después viene el sector bancario. Y luego, a nivel global, pues desde hace bastante tiempo, bastantes años, no tenemos una sola acción de banco, bueno, excepto un pequeño banco portugués, una cosa en el fondo español, digamos. No tenemos acciones de bancos globales porque nos parecía también que estaba habiendo una burbuja crediticia también bastante importante a nivel global y no se entendía lo que estaban haciendo los bancos, lo que había dentro, en fin, no se entienden los balances. No teníamos ninguna necesidad de ser accionistas de bancos, porque teníamos una cartera suficientemente buena como para estar fuera de ello. Entonces, esa cuidadosa selección de cartera ha hecho que en estos 6 meses, pues cada día que pasa, las noticias sobre nuestras compañías son buenas, están yendo conforme a plan los resultados. Apenas hemos tenido algún susto, bueno, prácticamente en ninguna, no sé si en una o ninguna, como el chiste, y la verdad es que, bueno, pues que cada día que pasa, pues tenemos buenas noticias de compañías. Hoy han salido los resultados de Fuchs Petrolub, que es una de nuestras mayores inversiones de todos nosotros, y bueno, estupendo, 25% de incremento de beneficios y piensan seguir este año estupendamente igual. Fuchs Petrolub vende lubricantes en todo el mundo, en China, en Indonesia, en fin, en todo el mundo. O sea que esa selección de cartera nos ha ayudado. Y luego un tercer factor es un factor técnico. Nosotros, hombre, pues hacemos cosas cuando los mercados se mueven. Las acciones que suben las vamos vendiendo y las que bajan vamos comprando más. Vamos moviendo la cartera, adecuándonos a los diferentes cambios de cada valor. Cuando un valor pues, es sujeto a una OPA, pues lo vendemos y compramos otro pues, que pues, ha caído un 30%. Un ejemplo muy claro es pues, esta semana pasada Corporate Express, que ha sido uno de los valores más importantes para nosotros, que teníamos un 3,5% del fondo internacional, pues ha sufrido una OPA, subió un 50% el valor de un día para otro, pues hemos vendido algunas acciones, ya veremos si vendemos todas y cuándo, y estamos recomprando otros valores pues, que no han subido o que han caído. Eso automáticamente incrementa el valor de los fondos. En fin, que gracias a todo ello hemos creado, y como vemos en esta línea, en este gráfico, perdón, 2 líneas, el valor objetivo sigue aumentando, como hemos comentado antes, 42 por acción en Bestinver Internacional, y el valor liquidativo ha caído, con lo cual se ha producido la mayor separación entre el valor que nosotros pensamos que tiene el fondo y el precio, que nunca ha existido. Bueno, pues sinceramente, ¿qué vamos a decir? O sea, nosotros trabajamos por la línea azul. La línea roja es una línea que a nosotros, bueno, pues la leemos todos los días en los periódicos, vemos cómo están las cotizaciones y si el valor de nuestras compañías no ha cambiado, pues compramos, vendemos o actuamos. Lo esencial, y además va a ser una novedad a raíz de todas estas turbulencias de los mercados, es el valor objetivo, nuestra valoración de los fondos. A partir de ahora, todos los meses vamos a dar una valoración de los dos fondos, que al final los demás son composiciones de ellos, de nuestra cartera internacional y de nuestra cartera nacional. Vamos a dar una valoración todos los meses para que todos los clientes que quieran, nosotros lo recomendamos, evidentemente, se fijen en el valor que nosotros le damos a nuestra cartera, no en el que el mercado le da esa mañana o esa tarde. Nosotros, como insisto antes, pensamos que el mercado no es eficiente siempre, entonces nos aprovechamos de las oportunidades que nos da de vez en cuando. Por lo tanto, pensamos que nuestra valoración es correcta y la del mercado no. Allí tenemos, como insistimos antes, tenemos que apelar un poco pues, a nuestra trayectoria, a las veces en que creo que hemos acertado a lo largo de los años y que en principio nos avalan, pero al final, francamente, pues es un poco un acto de fe por parte del cliente. O sea, que nosotros poco más podemos hacer en ese sentido, ¿no? Aunque ahora daremos ejemplos de cosas en las que estamos invertidos como excepción para que la gente vea lo que hacemos, ¿no? Lo mismo ocurre en el fondo español. Sí, aquí está. Nunca se ha producido una separación tan grande entre el valor objetivo y el valor liquidativo, pero como siempre vemos, el valor objetivo sube, que es lo esencial, que la línea roja de azul suba todos los meses y todos los años. Para eso es para lo que trabajamos nosotros, ¿no?
Alguien me dirá, bueno, es que a veces nunca se van a tocar esas líneas y el valor siempre, los valores del fondo se van a quedar muertos de aburrimiento. Bueno, pues es posible, ¿no? Pero la historia te indica que, primero, solemos acertar en las valoraciones y, segundo, que el valor y el precio siempre tienden a ir de la mano, a largo plazo, no a corto, pero sí a largo plazo. Y aquí vemos un gráfico de Telefónica que yo entiendo que en parte lo corrobora. Viendo el BPA, que es el beneficio por acción, que digamos que sería el valor una aproximación al valor desde el año 62, y la cotización, y como vemos que a veces se separan la cotización y el beneficio por acción, el valor y el precio se separan a veces, pero a largo plazo acaban las dos líneas juntas siempre. Vamos a dejar hablar a Álvaro de esto. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que podemos esperar de cada uno de nuestros fondos. En primer lugar, el fondo español. Bueno, antes de entrar en la transparencia o en ningún número concreto, yo creo que es importante recordar que nuestra cartera española estaba dimensionada, quizá demasiado pronto, como ha dicho Francisco, para un escenario de crisis fuerte. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que la dimensionamos de tal manera que no tuviéramos exposición inmobiliaria ni exposición a nada que tuviera que ver con el consumo en general. Bueno, eso nos ha permitido, en lo que llevamos de año, hacer una outperformance, una rentabilidad superior al índice de 6 puntos porcentuales en tan solo 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo importante de esta cartera? Bueno, en principio es una cartera muy conservadora, con un componente cíclico muy pequeño. Nuestras compañías o bien exportan la mayoría de sus ventas o bien las ventas pues no tienen demasiada relación con el ciclo. Es decir, el seguro del coche pues va a haber que seguir pagándolo, incluso en un entorno de recesión. Y tuvimos una idea hace un par de años de incluir compañías portuguesas precisamente porque la economía portuguesa pues ha podido pasar ya lo peor de su ciclo, aunque pueda que se vea afectada también por una desaceleración en España, pero bueno, era una manera también de reducir la exposición a España, ¿no? Es, como ha dicho Francisco, el momento histórico. Yo le preguntaba viniendo en el coche, quizá ha habido un par de momentos en los últimos 17 años en los que la cartera española ha estado tan barata. Y yo añadiría otra cosa, y es que cuando se produzca y se materialice nuestro escenario base hasta las últimas consecuencias, posiblemente seamos capaces de crear mucho más valor, porque llegarán momentos de pánico y de nerviosismo en los que, bueno, nosotros supongo que empezaremos a entrar en todas las compañías en las que hoy no estamos y que llegará un momento que se pongan también baratas. Me quedo con dos ratios muy sencillos de entender. El fondo cotiza 8 veces los beneficios frente a 11 veces el índice, 11 veces y media el índice general y presenta un potencial del 84%. Si hablamos de la cartera internacional, el fondo está cotizando ahora mismo en el entorno de las 6 veces beneficios. Cuando hemos explicado esta cifra en los entornos más sofisticados, la gente verdaderamente no se la cree. Y yo creo que es honesto decirlo. Es decir, los inversores muy sofisticados, gestores conocidos, dicen, pero ¿cómo van a tener ustedes una cartera 6 veces beneficios, ¿no? Bueno, pues es el único acto de fe que tiene que hacer el cliente. Realmente no se trata de beneficios ópticos para la gente que más entienda, sino que son beneficios pues, procesados. Nosotros hacemos una serie de ajustes a los resultados de una compañía y es lo que creemos que la compañía va a ganar de forma sostenida en los próximos 5 o 6 años. En estos momentos, el potencial del fondo sería del 154%, y a mí me daba un poco de vergüenza decir, ¿cómo un fondo que va a subir, que va a multiplicar por 2,5, que es lo que quiere decir un potencial del 154%, y para buscar una agarradera histórica me iba al último escenario complicado que hemos tenido en el Fondo Internacional, que fue, pues, recuerdo el pico más bajo en marzo del 2003 y he ido a buscar los liquidativos y desde marzo del 2003 hasta final del 2006 el fondo multiplicó por 3,06. Esto no es más que ilustrar lo que ha dicho Francisco antes de cómo en un relativo corto espacio de tiempo, que pueden ser en este caso 3 años y medio, pues una persona multiplica por 3 su dinero, sin que sirva por supuesto de precedente, pero sí que es una indicación de que, hombre, cuando estos señores ponen un potencial del 154%, pues no son unos cachondos, ¿no? En cuanto a la exposición geográfica, como siempre suele haber alguna pregunta, no voy a decir más que no es una consideración que nosotros hagamos ex ante, es decir, dónde queremos tener el dinero, sino que es la resultante de las oportunidades baratas que encontramos, con una consideración que es que tendemos a invertir
en los países que más cerca están de España. Es decir, lo que mejor conocemos pues es Madrid, luego España, luego Francia, luego Italia. Son países en general donde el 85% de la cartera, vamos a decir, en términos sencillos, está a 2 horas de vuelo, ¿no? Los principales valores están ahí apuntados, luego vamos a comentar alguno. Como cosa excepcional este año, vamos a dar un poco más de detalle sobre alguno de los valores. Hablamos aquí de catalizadores de la rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que suena un poco... Bueno, pues ¿qué es lo que va a hacer que nuestros fondos suban? Esa es la pregunta que tratamos de responder en esta transparencia. Son baratas. Y nuestra experiencia es que lo que está barato en general acaba subiendo. Lo segundo, que son compañías que van bien y que son compañías serias. No son trampas de valor, que es realmente, pues, si ustedes quieren, lo único a lo que nos dedicamos, tratar de ver si las compañías están baratas por las razones correctas o por las razones incorrectas y comprarlas cuando estén baratas por las razones incorrectas. Que van bien y que son compañías serias lo pone de manifiesto la publicación de resultados. Hay algunos ejemplos de lo que ha hecho la cotización de nuestras compañías o de algunas compañías el día en que han publicado resultados. Vemos que OCE ha subido un 21%, Corporate Express un 9%, en fin. Otra cosa que hará que los fondos suban, bueno, pues que los ejecutivos que las llevan también creen en ellas. Y a nosotros nos parece una característica esencial. Nos gusta comprar o nos gusta comernos la comida cuando el cocinero se la está comiendo también, ¿no? Y hemos tenido otro ramillete de compañías en los que o bien la propia compañía ha utilizado su tesorería para recomprar acciones, es decir, para incrementar la parte que los accionistas tienen sin que tengan que poner dinero, o que los propios ejecutivos de las compañías han comprado acciones para ellos. Nos parece que son cosas que ayudan a que los fondos se puedan poner en su sitio, ¿no? Y luego la cuarta cosa es decir, bueno, ¿qué es lo que hará que los fondos suban? Bueno, pues si no suben porque están baratos, ni suben porque son compañías que van bien, ni suben porque son compañías en las que creen sus ejecutivos, pues suben porque si no suben solas, las suben. Es decir, las hacen una OPA. Y en este sentido quería nada más que contar una anécdota. Porque sé que en los momentos más difíciles son esos días de pánico de aquel lunes negro de hace un mes en el que todo se pone en rojo, la gente va perdiendo muchísimo dinero y estos tíos de Bestinver dicen que su fondo tiene un potencial del 150%. Una anécdota, desde el punto más bajo de la cotización de Corporate Express, que fue de 3,18 el 20 de enero de este año, hasta el momento en que la compañía americana Staples lanza una OPA, la revalorización ha sido del 127% en un mes. A esto un poco acudo cuando esos inversores sofisticados a los que me refería antes decían ¿cómo van a subir sus fondos un 150%? Bueno, pues una compañía razonablemente líquida y grande como Corporate Express se ha revalorizado un 127% en un mes y está cotizando por encima del precio de la OPA. Vamos a comentar nada más que uno de los valores que tenemos en cartera nos parece que es el valor por excelencia porque en nuestra opinión es verde y con asas, ¿no? Como quien dice. Si tienen alguna pregunta sobre los demás valores, excepcionalmente hoy pues estaremos dispuestos también a responderlas. BMW es una compañía que todo el mundo conoce y no hace falta que explique ni siquiera qué hace. Es una compañía líder en automóviles de lujo, una compañía que sistemáticamente incrementa sus ventas. Ahora mismo está vendiendo 1,5 millones de coches en todo el mundo. Hoy vale 20.000 millones de euros. Si nos comprásemos la compañía entera, desembolsaríamos 20.000 millones de euros y nos encontraríamos automáticamente con que en la cuenta corriente y con la financiera de BMW y neteando ya las deudas por pensiones que tiene la compañía, nos encontramos con 15.000 millones. Con lo cual, quiere decir que estamos pagando 5.000 millones por BMW, por la marca, por su capacidad de generación de ingresos, etc. La referencia es cuánto gana BMW. Y hoy está ganando 2.200 millones de euros al año. O sea que estamos pagando algo más de 2 veces los beneficios, de per 2. Esos beneficios que está generando BMW actualmente lo está generando con un margen operativo del 5,7%. Y la compañía se ha puesto el objetivo de llegar a entre el 8 o el 10% en un espacio de 2 años y medio. Curiosamente, y hemos hablado con mucha gente del sector automovilístico, con proveedores, con clientes, dicen que BMW es la empresa más seria. Nos contaba una compañía fabricante de piezas que cuando General Motors dice que va a hacer 30.000 piezas, pues puede hacer 20.000 o 15.000. Pero cuando BMW dice que encarga 30.000 piezas, pues son 30.000 o más. Bueno, es un ejemplo más de la seriedad de la compañía
y cuando la compañía dice que va a llegar al 8 o al 10%, pues las probabilidades de que llegue son altas. Pero si no llega, nosotros no vamos a sufrir una sorpresa negativa. Por así decirlo, no necesitamos que BMW llegue a sus márgenes para ganar dinero con BMW, para pagar 2 veces beneficios. Si llegara, estaríamos hablando de unos 3.200 millones de beneficios y entonces tendríamos la compañía por debajo de 2 veces beneficios. Una compañía líder de lujo, con una marca conocida, comprarla menos de 2 veces beneficios con 3/4 partes de su valor en caja, pues es una cosa que no pasa todos los días. Y creemos que es difícil, muy difícil perder dinero. Esta es la mejor ilustración de la noción de margen de seguridad que hace 70 años acuñó Benjamin Graham, que es el padre de la escuela del valor. Aquí hay algunos otros ejemplos de algunas otras compañías en las que estamos invertidos, como CIBA, si consigo pasar, y en España Repsol, tenemos una posición importante ahora, y Mafre. Si alguien tiene alguna duda luego, pues podemos hablar de ellas, pero tampoco vamos a extendernos demasiado ahora mismo. Bueno, entonces tenemos una cartera que yo creo que es extraordinaria, que nunca hemos tenido una calidad tan buena y a un precio tan barato. Pero bueno, algunas preguntas que nos han llegado y algunas cuestiones y dudas por parte de mucha gente es, bueno, sí, pero el sistema financiero está tan regular, tan mal, que es muy peligroso invertir ahora en bolsa y parece que a lo mejor está en renta fija. Bueno, nuestra opinión es radicalmente opuesta a esa actitud. Y no es radicalmente opuesta porque sí, sino que está basada en analizar la historia, ¿no? Y ahora vamos a ver un pequeño análisis de lo que ha pasado en un ejemplo de 2 crisis financieras que han atacado a un país y que han sido, bueno, que son de sobra conocidas por todo el mundo. Primero vamos a ver el caso argentino. En el gráfico de la derecha vamos a ver vemos lo que le pasó al bono del Estado argentino en el momento en el que quebró el país, en el 2001-2002, en el que suspendió pagos. Los bonos cayeron un 80%, un 70-80%. Ahora mismo, 6 años después, están cotizando un 70% por debajo del precio de compra. Es decir, uno ha perdido prácticamente todos sus ahorros invirtiendo en renta fija del Estado argentino, pero del Estado, renta fija del Estado. El que decidió invertir su dinero en depósitos bancarios fue obligado a mantener su dinero en el corralito y no se le dejó sacar el dinero. Es decir, que cuando quiebra el sistema financiero, uno se puede olvidar de su dinero, básicamente. Y a la derecha, curiosamente, lo que le pasó al índice Merval argentino, que es el índice de bolsa argentino, el IBEX argentino. Después de una caída del 50% en el momento de la quiebra, y el índice cayendo de 400 a 200, es decir, una caída del 50%, insisto, el índice está cotizando ahora 2.000, o sea, que digamos que ha multiplicado por 8 desde mínimos y por 4, bueno, por un 300% de revalorización al día anterior a la quiebra. Curioso, ¿no? Bueno, pues primero vamos a ver los ejemplos y luego explicamos por qué ocurren estas cosas. Porque resulta que en los años 20, para que veamos que no es una cuestión de un cambio de siglo, sino que el concepto es exactamente el mismo, veamos lo que le pasó a un señor que invirtió en un ahorrador medio en la Alemania de los años 20, de 1920. Y como todo el mundo sabe, pues el país quebró, dando lugar a una inestabilidad social tan grande que provocó la venida del nazismo, ¿no? Bueno, pues a la izquierda tenemos la inflación del Estado alemán, que digamos que es una aproximación al bono del Estado alemán, que cotizaba en aquellos momentos al 7-8%, y que una inflación destruyó completamente su poder adquisitivo. Una inflación que hizo que 1 millón de Reichsmarks, de marcos de aquel momento, se convirtiera en junio de 1923 en cero, una aproximación a cero que volatilizó los ahorros de la clase media alemana. Curiosamente, ¿qué le hubiera pasado a la clase media alemana o a aquellos que invirtieron en acciones en 1920? Pues aquel señor que invirtió en un marco en 1920, después del periodo de hiperinflación, tenía, 134.450 millones de marcos. No está mal, ¿no?, como revalorización. Es evidente que con la inflación que tuvieron, el incremento de poder adquisitivo fue cero. Es decir, con esos miles y miles de millones de marcos, pues podían comprar las mismas sillas aproximadamente que podían comprar en 1920, los mismos coches, las mismas casas.
Al final, con este gráfico y con el anterior, lo único que pretendemos decir es explicar por qué nosotros invertimos rápidamente y antes como balas y como rayos en los fondos, antes de tener el dinero en la cuenta corriente. Al final, si las cosas se complican verdaderamente en un país, el mejor lugar para mantener el poder adquisitivo de mi dinero es en bienes materiales, en cosas que se pueden tocar. Pues bien, mesas, sillas, cobre, oro, acciones o casas, en fin, cosas que se puedan tocar. Las acciones son reflejo de algo que hay debajo, que son activos. Y esos activos son activos que generan ventas, que generan producción, y esos, como insistimos, curiosamente, mantiene el valor adquisitivo. Curiosamente, algunos de los valores que se multiplicaron de manera espectacular en los años 20, tenemos acciones de ellos, o hemos tenido en el último año, como es el caso de ThyssenKrupp, ¿no? Porque uno de los ejemplos que viene en el libro de Constantino Bresciani Turroni, que es el que escribió sobre todo esto hace ya bastante tiempo, es ThyssenKrupp, cosa que se ve que después de todo tipo de guerras y situaciones hay acciones que siguen allí manteniendo su poder adquisitivo y evidentemente la renta fija pues lo acaba perdiendo tarde o temprano cuando se produce un proceso de inflación dramático como el que se produce de vez en cuando en los países, ¿no? Este mensaje es un poco porque si la crisis que se avecina es una crisis normal y corriente, pues evidentemente es un buen momento para invertir al precio que estamos comentando que está en nuestra cartera. Yo no digo en otros valores, pero por lo menos en los nuestros creo que es un buen momento. Y si las cosas se torna dramática, francamente yo insisto en que, como vemos en los ejemplos, no es mal sitio para invertir en acciones, por lo menos en las que tenemos nosotros. Y la historia te demuestra que es la mejor manera de mantener tu poder adquisitivo. Bueno, resumiendo un poco de lo que hemos hablado, pues la caída actual se enmarca dentro del comportamiento normal de los fondos. Como hemos dicho, caídas del 10, 15, 20, 25, en fin, son inevitables, inexorables y hasta buenas para el largo plazo. Porque, como comentamos aquí, aprovechamos esa volatilidad nosotros para incrementar el valor de los fondos y de las compañías en las que invertimos. Bueno, técnicamente lo que ha pasado en estos meses es incluso óptimo en el sentido de que ha habido mucha venta forzada de mucho inversor endeudado de todo tipo, tanto instituciones como personas físicas, en fin, como empresas, que han tenido que vender forzadamente. Entonces, las probabilidades a los precios actuales de seguir cayendo, yo francamente creo que son muy, muy reducidas. No es cero, porque cero no puede ser, claro, evidentemente, pero probabilidades muy reducidas y probabilidades muy altas de un rebote significativo, como hemos indicado que ha ocurrido otras veces, sin poder firmar ningún papel cuándo os va a ocurrir y qué va a pasar y si este es el día más bajo, pero la verdad es que también hay que decir que llevamos unos días muy buenos y cada día que pasa pues estamos recibiendo buenas noticias. Este mes está siendo un mes muy bueno porque se publican resultados compañías, es el mes de febrero, publican los resultados del año pasado, entonces cada día que pasa están publicando buenos resultados todas nuestras compañías, entonces al final es como la lluvia fina, ¿no?, que se decía, pues es que la lluvia fina acaba mojando poco a poco y eso es lo que le está pasando a nuestras compañías. Hoy, por ejemplo, pues me parece que el Fondo Internacional casi subió un 1% otra vez, o sea que estamos ya por debajo del 10% de caída este año. En fin, poco a poco vamos saliendo del bache. Luego también lo que ha sido importante, evidentemente, y que no siempre lo resaltamos, pero es que, bueno, pues que estar en el Grupo Acciona en un momento en el que había falta de liquidez en el mercado, pues ha sido un factor muy importante para nosotros, en el que algunas entidades de la competencia, tanto en España como fuera de España, pues han tenido verdaderos problemas pues, de reembolsos, de muchos tipos. Y nosotros, bueno, al final, tener este apoyo pues, siempre está muy bien para cuando se necesite, ¿no? Y luego, pues lo último es que nosotros los gestores hemos hecho nuestra mayor inversión el 14 de enero. Yo, con un poco de suerte, hoy ya ganamos dinero, pero vamos, llevamos un mes en pérdidas. O sea que pensamos sinceramente que es un momento que para nosotros es muy bueno. De hecho, es la primera vez que pedimos, digamos, una cantidad que se nos debía y hemos activamente, digamos, pedido que se nos pagara para poder invertir, porque, en fin, no podemos, cuando vemos una oportunidad de este tipo, pues bueno, pues la intentamos aprovechar, ¿no?, en la medida de lo posible, en la medida de las disponibilidades financieras que teníamos. El tercer gestor, Fernando, me parece que firma la venta de su casa este miércoles y también va a hacer una suscripción muy importante. Entonces, la verdad es que, como decía, para terminar, nuestro maestro Warren
Sencillamente intentamos ser codiciosos cuando los demás son temerosos y tener miedo cuando los demás se vuelven codiciosos. Y bueno, pues eso es un poco lo que intentamos hacer, ¿no?